Hola, bienvenidos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal. Para el día de hoy vamos con este ejercicio. Es el ejercicio 1.12 del libro de mecánica de materiales de William Johnson. Es a petición de uno de los suscriptores del canal. Les cuento, aunque es un ejercicio bastante sencillo, lo importante de este ejercicio es la metodología de solución, ¿no? Porque muchas veces olvidamos la parte estática. Por eso les recomiendo que vean mi lista de reproducción de estática. Está ya casi completa. ¿Y qué nos plantea el ejercicio? Nos dice, la barra rígida EFG, fíjese, EFG es una barra rígida. Está sostenida por el sistema de armadura que se muestra en la figura. Entonces, ahí está la armadura que sostiene a esta barra EFG. Determine el área de la sección transversal del elemento AE. Este elemento, ¿cuál es el área? Fíjese que no me dicen la forma, me dicen la cantidad de área que debe tener el elemento en su sección transversal, para la cual el esfuerzo normal en él es de 15 kSI. O sea, como máximo el esfuerzo normal acá puede ser de 15 kSI. Después violaré el factor de seguridad seguramente. Lo primero que hay que tener claro es que estos elementos son elementos de dos fuerzas. Miren, todos estos negros son elementos de dos fuerzas. El único elemento de tres fuerzas es la barra EFG, esta barra rígida. Todos los demás son de dos fuerzas. Y todo elemento de dos fuerzas, con fuerzas en los extremos, trabaja o en tensión o en compresión. Entonces, este elemento debe estar en tensión o en compresión. Si un elemento está trabajando en tensión o compresión, está soportando esfuerzos de tipo normal, que se simbolizan con la letra sigma. Sigma es esfuerzo normal. Y los esfuerzos de tipo normal se calculan como la carga aplicada al elemento sobre el área que está resistiendo esa carga. Es decir, en este elemento hay unas fuerzas aquí internamente que están soportando, pero este elemento tiene cierta sección transversal. Puede ser que este elemento sea circular, puede ser un ángulo, tiene cierta sección. Si usted lo ve de lado, tiene cierta sección, y esa sección tiene cierta área. Entonces la carga divide el área, me da el esfuerzo interno del elemento, y eso es lo que vamos a hacer, calcular el esfuerzo interno en este elemento. Y como siempre empezamos con la parte estática, es decir, debemos conocer la fuerza que está soportando el elemento. Entonces para eso, ¿cómo voy a calcular la fuerza? Me dan una única fuerza aquí, 3600, pero fíjense que no está aplicada sobre el elemento. Entonces yo veo que esto es una armadura. Recuerde que las armaduras usted las puede cortar. Entonces yo debo cortar esta armadura. ¿En dónde la voy a cortar? La voy a cortar así, miren. O sea, voy a hacer un corte así. Y voy a partir esta armadura en dos. Me va a quedar el lado izquierdo y me va a quedar el lado derecho. Obviamente yo voy a trabajar con el lado derecho. ¿Por qué no trabajaría con el lado izquierdo? Cuando uno corta la armadura, pues inmediatamente puede calcular las fuerzas internas. Pero si yo voy a calcular las fuerzas internas utilizando el lado izquierdo, pues me tocaría conocer las reacciones en estos que se llaman los apoyos. Aquí está apoyada. Entonces debería conocer las fuerzas aquí en los apoyos. No las conozco. Tendría que calcularlas, entonces sería demasiado largo. Además de que me puede salir estáticamente indeterminada. Listo. Ahora, si yo trabajo con esta parte derecha, pues fíjese que esta parte derecha está al aire, no está apoyada en ninguna parte. Como no está apoyada, la única carga que hay es esta, más las tres cargas internas, de las cuales puedo calcular esta carga, la carga en la barra E. Entonces vamos a trabajar la parte derecha de la armadura. Y ahí está cortada, fíjese. La corté en las tres barras y tomé la parte derecha de la armadura. Ahora, el siguiente paso es que usted exhibe las cargas internas acá, las fuerzas internas que está soportando cada elemento. ¿Hacia dónde las dibuja? No importa. Normalmente yo las dibujo saliendo del nodo. Este se llama el nodo, ¿no? Este es el nodo en B. Este es el nodo en E. Saliendo del nodo. Cuando usted las dibuja saliendo del nodo, quiere decir que ellas están trabajando en tensión. Y ahí está, mire. En dirección del elemento, siguiendo la dirección del elemento, y todas saliendo del nodo. Todas las estoy suponiendo en tensión. Obviamente todas no están trabajando en tensión. Pero eso no es problema. Si yo la calculo, debo calcular F de A, porque es la barra sobre este elemento que me están pidiendo. Si yo la calculo y me da positivo, quiere decir que en efecto mi afirmación es verdadera, que está trabajando en tensión. Pero si la calculo y me da negativa, quiere decir que la fuerza iba hacia el otro lado, o sea que está comprimiendo mi barra. Y entonces estaría trabajando en compresión. ¿Listo? Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Ahora, para calcularla, pues fíjense, esta fuerza es horizontal, ¿no? Porque va en la dirección del elemento.
esta también es horizontal, pero esta barra es diagonal, luego la fuerza es diagonal. No trabajamos con fuerzas diagonales, sino que tenemos que descomponerla. Miren, entonces aquí están las dos componentes de F de A. Entonces, una paralela a la horizontal me corta a esta línea acá y esta es la primera componente, F de A sobre la Y. La segunda, pues rotamos hacia abajo, ¿cierto? Y trazamos por la punta del vector, mire, paralela o vertical, una línea vertical. Y aquí es donde me corta esta horizontal, hasta ahí llega la componente. Esta es la otra componente, F de A sobre las X. ¿Listo? Y entonces ahí están. La fuerza en este elemento, la fuerza en este elemento, pero no vamos a trabajar con ellas, sino con sus dos componentes, con las que están en verde, y la fuerza en este elemento, en el elemento ED. Ahora, a mí solamente me piden esta, o solo debo trabajar esta fuerza. Entonces analizamos cómo hacemos para calcular esta fuerza. Como esto es un cuerpo rígido, entonces se puede hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto igual a 0. Recuerden, porque esto es cuerpo rígido. ¿Qué voy a hacer? Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, fíjese, tendría FBA, FEA sobre las X, FED, tendría esas tres. Y de esas tres no conocería ninguna. Claro, puedo tener hasta tres incógnitas porque aquí puedo generar tres ecuaciones, ¿no? Ahora, si yo hago sumatoria de fuerzas sobre la Y, fíjense, tendría F de EA sobre la Y, esta vertical, y esta de 3600. O sea que yo puedo conocer F de A sobre la Y, ¿cierto? Porque solo hay dos, y si esto está en equilibrio, pues sin ni siquiera hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? De una vez yo podría deducir que F de EA sobre la Y, pues tiene que valer 3600 para que el sistema esté en equilibrio, 3600 libras. Si solo hay dos verticales y eso está en equilibrio, pues esta que va bajando tiene que tener el mismo valor de la que va subiendo para que estén en equilibrio. ¿Listo? Y entonces ahí está, por ejemplo, calculada la componente. Si yo conozco la componente, tomo aquí este triángulo y con esta componente yo puedo hallar la hipotenusa, que es la fuerza en el elemento EA. ¿Cómo? Pues lo único que necesito es conocer este ángulo. Y ni siquiera el ángulo. Necesito es conocer la relación coseno. ¿Por qué la relación coseno? Coseno de teta. Porque voy a relacionar esto, que en este triángulo viene a ser el cateto adyacente. Recuerde que este triángulo es rectángulo, ¿no? Porque esta línea es vertical y este es horizontal. Entonces, como es triángulo rectángulo, necesito relacionar el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa, que es el lado más largo. Y la función que relaciona cateto adyacente a hipotenusa es coseno. Y entonces me vengo aquí a la geometría, miren, aquí ya está mi triángulo. Este es un triángulo de longitudes, ¿cierto? Está entre el largo de las barras, en cambio este es un triángulo de fuerzas. ¿Qué tienen en común? El ángulo teta, que el ángulo teta acá es el mismo ángulo teta acá. Entonces, como necesito hallar este ángulo teta, o mejor la relación coseno teta, entonces en este triángulo, fíjense, es triángulo rectángulo, tiene 3 de altura, tiene 4 de base, mire, 3 de altura, 3 acá, 4 de base, 4 acá, y calculo la hipotenusa. Pues se trata de un triángulo pitagórico, ¿cierto? 3, 4, la hipotenusa es 5, porque es el único triángulo rectángulo que tiene lados enteros consecutivos, 3, 4, 5. Igual usted lo puede comprobar aquí por Pitágoras. Hipotenusa es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, hace la operación, le da 5. Triángulo pitagórico. Y como necesita coseno de teta, pues de acá coseno de teta es 3 pies sobre 5 pies, mire, 3 pies sobre 5 pies. Importante que ambos estén en las mismas unidades de longitud, pies, para cancelarlos, y la relación coseno de teta le queda 3/5. Luego acá, ahora en el triángulo de fuerzas, usted viene y dice, y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita, para que cada que suba un ejercicio de estos, o de otros temas, te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad. Si te gusta mi trabajo, apóyame. Ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5. Muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Coseno de teta igual, ¿cierto? ¿A qué es igual aquí en este triángulo amarillo el coseno de teta? A cateto adyacente, o sea, F de EA sobre la Y. Entonces lo escribimos. F de EA sobre la Y.
sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La fuerza F de A, la que necesitamos hallar. Adyacente, hipotenusa F de A, mírenlos. Reemplaza lo que usted ya conoce. Entonces, usted ya conoce el coseno de teta. ¿Cuánto vale el coseno de teta? Arriba lo dice, 3/5. Reemplaza también la componente FA sobre la Y, miren, ¿cuánto vale? 3.600 libras. 3.600 libras. Y deja la incógnita, F de A. Ahora despeja. ¿Cómo despeja? Sencillo. Esto está dividiendo, está de denominador, ¿cierto? Subiría al numerador a multiplicar. Este 3 que quedó en el numerador multiplicando bajaría a dividir. Este 5 que quedó dividiendo vendría aquí a multiplicar. Entonces mire, F de A igual a 3.600 por 5 sobre 3. Y esto me da que F de A 6.000 libras. Miren. Ahí ya hicimos la operación que habíamos planteado. ¿Cierto? 3.600 por 5 dividido 3. 6.000 libras. Esa es la fuerza dentro del elemento. Es la única que me interesaba. Aunque puedo calcular estas dos, no me interesan. Porque el problema me dice sobre el elemento AE. La fuerza EA es la misma AE, ¿no? Es exactamente la fuerza sobre el elemento. Lo único que nos interesa es la magnitud de la fuerza. Listo. Ahora, conocida la fuerza que actúa internamente, la fuerza P, o sea, esta EA viene a ser la misma carga P, la interna dentro del elemento. Y entonces, conocida la fuerza y me dan el esfuerzo acá, 15 KSI, fuerza y esfuerzo, ya puedo despejar el área. Entonces, ¿qué digo? Que el área es la carga sobre el esfuerzo, ¿no? Al despejar. Recuerden, vamos a despejar el área. Está dividiendo sube, queda multiplicando al esfuerzo. El esfuerzo que está multiplicando al área baja a dividir y ahí está, mire. El área es la carga sobre el esfuerzo. Y entonces vamos a dividir. Ojo las unidades. Vamos a decir, el área es igual. La carga, ¿cuánto nos dio la carga? 6.000 libras. Sobre el esfuerzo. El esfuerzo, fíjese las unidades, me dicen 15 KSI. Esos 15 KSI quiere decir 15 kilo PSI. Pero el prefijo kilo quiere decir 1000. O sea, si usted quiere, 15.000. ¿Listo? 15.000 PSI. Pero esos PSI recuerde que se forman como libra sobre pulgada cuadrada. Y ahí ya puedo cancelar libras con libras. La respuesta me va a quedar en pulgadas cuadradas, ¿no? Porque esta área esto estaría sobre 1 y esta área estaría en el extremo, iría para el numerador. Entonces, si hago la operación, obtengo que el área de esa sección transversal tiene que ser de 0.4 pulgadas cuadradas. Entonces, usted tiene que garantizar un perfil que le dé eso. Si es un perfil comercial, por ejemplo, un ángulo, entonces usted va a la tabla, miremos la tabla. Aquí está la tabla tomada del apéndice C del libro. ¿Listo? Recuerden que el libro es el de Mecánica de Materiales de Byron Johnston, quinta edición. Y entonces acá dice área en pulgadas cuadradas de este perfil. Si usted fuera a utilizar este perfil, esta sería su sección transversal. Mire, tiene que garantizar un área de 0,4. Entonces viene acá, área. Mire que todas estas áreas están por encima. Va bajando, mire cómo va descendiendo. Y mire, pues le podría servir este. La L 2 por 2 por 1 y 1 octavo. Mire. 1 y 1 octavo. Tiene un área de 0,484. Esta usted ya garantiza porque usted necesita 0,4 para que le soporte. Entonces garantiza que si usted utiliza ese perfil, esto le va a soportar los esfuerzos normales. Hasta ahora estamos con esfuerzos normales. Más adelante miramos cortantes y más adelante miramos esfuerzos máximos. ¿Listo? Y ya se puede seleccionar todo el perfil. Y esto ha sido todo en el video, espero que les haya gustado, es un ejercicio bastante sencillo, una muestra del material que yo produzco. Claro, tenemos ejercicios de bastante dificultad, exclusivos para miembros del canal. Te invito, muy económico, membresías de 2.5 dólares, un regalo. Y disfrutas de material especializado de alta profundidad que te ayuda en tu formación profesional. Te espero, ve al botón unirse en el canal. Busca la membresía que más te sirva y listo, a disfrutar del material. Y si tienes preguntas del video, por favor, menciona el minuto exacto de la duda para poderte colaborar con rapidez. Nos vemos en el próximo video.